El estiramiento de los aductores será seguramente uno de los más realizados y voy a contarte en este vídeo 5 errores que no debes de cometer al realizarlo. Soy Íñigo Junquera y este es un nuevo vídeo para Fisio Online. Cinco errores al hacer estiramientos de los aductores. 5 errores que mucho me temo que si no son 2, 3, seguro que más de uno estás haciendo, ¿sí? Porque la mayor parte de la gente, la verdad, que no estira muy bien. Bien, ¿cuáles son estos errores? El primero, hacer estiramientos cortos. A no ser que lo que quieras sea no estirar, que lo que quieras sea estimular al músculo, antes del deporte está bien hacer un estiramiento corto. Hago muy intenso, sí, para mantener al músculo vivo, para darle, sí, ese punch para salir al ejercicio. Pero si lo que queremos es realmente hacer un estiramiento que genere una modificación en el músculo, tienen que ser estiramientos más suaves y más largos, prolongados en el tiempo. En ese sentido, lo mismo, hacer estiramientos muy intensos. Si lo que queremos es que el músculo ceda, por favor, un estiramiento suave y prolongado. Todo lo que sea intenso va a generar que el músculo se defienda, se proteja, ¿sí? No quiere ser estirado, siempre se va a defender. Por eso es interesante hacer estiramientos intensos, cortos y con rebotes, que es lo mismo, ¿no? Quitarle a alguien algo a tirones, ¿verdad? Quitarle al músculo longitud a golpes y a tirones va a ser imposible. Pero estas 3 cosas, cortos, intensos y con rebotes, tienen sentido antes de un partido de fútbol, de baloncesto, antes de correr, porque lo que están haciendo es poner al músculo alerta, ponerlo despierto, ¿sí? Con una capacidad de respuesta más rápida, perfecto como estímulo, como calentamiento, como preparación a un ejercicio más o menos intenso. Nuevamente, si lo que buscamos es estirar, relajar, flexibilizar, ninguna de estas 3 cosas puede estar presente. Estiramientos continuos, estiramientos suaves, estiramientos largos, ¿sí? Y el cuarto sería bloquear la respiración. Si bloqueas la respiración, si cuando estiras estás con la respiración apretada, estás directamente defendiéndote, estás directamente luchando contra el estiramiento. Por un lado quiero estirar, pero por el otro no. Así que es importante que mantengas, ¿sí? El mero hecho de suspirar está generando que tu cuerpo también esté en una actitud y en una posición de ceder, ¿sí? De flexibilizar, de permitir, de perder, porque el músculo tiene que perder. ¿De acuerdo? Y el quinto error, que este ya es el más complejo, es el de hacer compensaciones por todos los lados. ¿Qué es esto de las compensaciones? Pues que como el músculo, ya te he dicho, que no quiere perder, no quiere ceder longitud, no quiere ser estirado, porque la contracción es coger lo suyo, es su tesoro, ¿verdad? El músculo va a evitar, cuando le quieres quitar de un sitio, él se lo cogerá de otro siempre para evitar ser estirado. Eso es lo que llamamos compensaciones. Y si haces un estiramiento sin un poquito de conciencia y de atención, vas a hacer todas las compensaciones. ¿Quieres conocerlas? Vamos a verlas ahora en nuestra zona de trabajo, donde nos espera Sonia. Muy bien, Sonia, coge la posición de estiramiento. Sonia va a hacer un estiramiento unilateral de aductores, ¿sí? El típico, una rodilla doblada, ¿sí? La otra pierna, vamos a estirar un poco más. Ahí, ¿sí? Queremos estirar toda la zona interna. También estiramos aquí toda la zona de isquiotibiales internos, semimembranoso, semitendinoso, ¿sí? Esto de los estiramientos, ¿qué estás estirando? Estiramos muchas más cosas de las que pensamos. Incluso, y como verás, los estiramientos tienen mucha relatividad. Bien, como trampa principal, como compensación fundamental en el estiramiento de los aductores, ya que son músculos anteversores, van a intentar ganar de anteversión.
¿sí? Todo lo que sea hacer un estiramiento de los aductores y bajes el tronco o hagas un estiramiento de aductores y la pelvis haga una anteversión, ¿sí? Está tirando mucho menos, estás evitando. Si ella ahora hace una retroversión, ¿sí? La pelvis va hacia atrás, este hueso va hacia arriba, ¿sí? Entonces los aductores están tirando mucho más, ¿sí? Anteversión, retroversión. Primero tienes que ser capaz de controlar este movimiento, claro. Y la segunda compensación, y aquí nos iríamos a una de estas ideas de relatividad, tiene que ver con la rotación de cadera. Y digo de relatividad porque colocar la pierna muy en rotación interna, girándola muy hacia adentro, ¿sí? No hace que tire menos de los aductores, tira menos de una parte de los aductores, y colocar en rotación externa exactamente lo mismo. Te diría, si quieres hacer un único estiramiento, coloca la pierna en posición neutra, ¿sí? Y haz el estiramiento así, no permitas que suceda ninguna de las otras dos cosas. Y con esto tendríamos los 5 errores que no debes de cometer al estirar los aductores. Espero que te sirva. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.